Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente reunidos de manera virtual, aún a la distancia, pero muy cerca en el corazón, y gracias a Dios que nos permite pues tener este espacio pues juntos. Pidámosle a Dios tener esa armonía, esa unanimidad y poder buscar a Dios de todo corazón. Le mandamos un saludo a todas las personas y amigos, hermanos en Colombia, en los diferentes lugares de donde nos están escuchando, en México, en Estados Unidos. Que Dios le bendiga. Queremos el día de hoy seguir con el tema de la fe, y antes de entonar unos cánticos y alabar a Dios con todo nuestro corazón, quiero leer una porción que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21. Es una historia muy conocida que nos puede ayudar para introducir esta reunión. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esta porción de la Escritura da para una enseñanza completa o varias, pero creo que la idea para poder comenzar nuestra enseñanza es que en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio de lo incomprensible de poder ver a un Cristo caminando sobre el mar, de lo sorprendente o lo milagroso, pues también puede haber problemas, puede haber dificultades, puede haber adversidades. Podemos estar a veces en una barca que representa nuestra propia vida o nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud. Y creo que las palabras que nos llevan a confiar, creo que la persona que nos lleva a estar tranquilos, creo que, como dice la Escritura, cuando el perfecto amor echa fuera el temor, es cuando otra vez ponemos nuestra mirada no en la tormenta, no en la barca en la que estamos, no en las dificultades, no en nuestros compañeros, no en los que están igual de atemorizados que nosotros, sino cuando fijamos nuevamente nuestra mirada en Cristo Jesús, que nos dice: yo soy. Aunque no entiendas por qué vienen los problemas, las dificultades, aunque no comprendas por qué ocurren las cosas o por qué no ocurren, yo soy, no temáis. Y creo que eso es algo muy importante para poder seguir buscándole todo nuestro corazón, y para aquel que ya lo ha encontrado, para que pueda estar firme hasta el final. Te invitamos a hacer juntos una oración y darle gracias a Dios por esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Muchas gracias porque aún a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, las dificultades, como decía el apóstol Pablo, aún en naufragios, en angustias, aún de verdad en penalidades, como le tocó vivir ciertas injusticias, aún en todo eso, Señor, Él te daba gracias. Nosotros queremos poner nuestra mirada en ti, en el yo soy, en el que dijo no temáis en el Antiguo Testamento y en el que dijo no temáis en el Nuevo Testamento, en aquel que fue, que es y que será. Muchas gracias porque estás con nosotros. Glorifícate en esta alabanza y en esta enseñanza el día de hoy. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz y yo creo en ti, por tu fiel
porque tú eres el que nos da la fuerza, Señor Jesús. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. El secreto en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Eres mi gozo, eres mi paz, mi alegría, mi solaz. Eres mi todo, Dios. Toma mi vida, mi Señor, yo te la ofrezco, Salvador, porque te amo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo,
todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Eres mi gozo, eres mi paz, mi alegría, mis olas, eres mi todo, Dios. Toma mi vida, mi Señor, yo te la ofrezco, Salvador, porque te amo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Digno de adorar. Amén, Señor. Así es, Jesús. Eres digno, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos la gloria, Señor. Amén, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. El que nos sostiene, Señor. El que nos mantiene en pie, Señor. El que nos da la fuerza, Jesús. Amén. A quien recurrimos, Señor, y nos ayudas, Señor. Amén, Señor. Eres nuestro todo, Señor. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
esperamos en ti, Señor. Amén. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Y quiero adorarte, oh Dios. Y quiero adorarte, oh Dios. Quiero adorarte, quiero darte la gloria, quiero honrarte, Jesús, solo a ti, Señor, solo a ti. Solo a ti, mi Dios.
Quiero dar la más cordial bienvenida a todos ustedes. Doy gracias a Dios porque nos ha permitido seguir compartiendo su palabra en este lugar. A la vez que agradezco a cada uno de ustedes que han asistido fielmente durante todo este tiempo desde la reapertura. Pero también quiero agradecer a todos aquellos que por instrucciones de el Sistema Nacional de Riesgos o SINAGER, por causa de esta pandemia, por el virus COVID-19, no han podido asistir, pero que fielmente todos los domingos miran las enseñanzas en YouTube a través de La Voz en el Desierto. Me es grato compartir con ustedes la enseñanza que he titulado La verdadera fe que salva. La verdadera fe que salva. Y para dar inicio, yo quiero leerles algunos versículos que se refieren a la fe y a esta como el instrumento que Dios ha establecido en su soberanía para justificar a todo pecador, es decir, para declararlo absuelto, para declararlo inocente de todo pecado, para declararlo libre de culpa. A todo pecador que cree en Jesucristo como su Salvador. El apóstol Pablo escribió al respecto a los cristianos de la ciudad de Roma en Romanos capítulo 3, verso 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en el verso 28 les escribe: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Quiero leerlo de nuevo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y a los cristianos de Éfeso, también el mismo apóstol Pablo escribe allá en Efesios capítulo 2, verso 8, en su primera parte, lo que podría ser el resumen de la doctrina de la justificación por gracia. Lo que podría ser el resumen de la doctrina de la justificación por gracia, cuando inspirado por Dios afirma: porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 famosas tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania, que en aquel momento servía como una especie de valla publicitaria. Todo aquel que quería manifestar algo o poner algo a discusión llegaba ahí a la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg o en Wittenberg, como quieran llamarle, ¿verdad? Y clavaba ahí, ¿verdad?, lo que él quería dar a conocer o expresar. Martín Lutero, según su biografía, nació en el seno de una familia minera en 1483 y en 1501 comenzó sus estudios en la Universidad de Erfurt y 4 años más tarde completó su maestría y empezó a estudiar derecho. Sin embargo, algo sucedió en su vida que cambió totalmente su vida. En julio de 1505 se nos dice que quedó atrapado en una tormenta y fue alcanzado por un rayo. Y
ante la posibilidad de morir en aquella tormenta, él temió el tener que enfrentarse a Dios sin estar preparado. Por lo que invocó a Santa Ana, que era la patrona de los mineros, y le prometió que si le guardaba de esa tormenta, si guardaba su vida de morir en esa tormenta, él se convertiría en monje. Menos de 2 semanas después de esta promesa a Santa Ana, Lutero fue ahí al claustro agustiniano de Erfurt y pidió ser aceptado en la orden, por lo que se convirtió en un fraile católico agustino. Ahora bien, su vida como monje, cuando aún no llevaba 2 años en el monasterio, Lutero se convirtió en sacerdote. Era el año de 1507 cuando fue ordenado sacerdote, y la enseñanza teológica, el estudio de la teología y el enseñar la teología estaba en el centro de su vida. Por lo que en 1508 comenzó a enseñar teología ahí en la Universidad de Wittenberg. En 1512 Lutero obtuvo el doctorado en teología. En aquella época se nos dice por sus biógrafos que ya era muy respetado por sus colegas y por sus superiores. Pero a pesar de todo esto que Lutero había alcanzado a través de sus estudios de teología, él tenía una gran interrogante: ¿qué hacer para lograr la aceptación de Dios? ¿Qué hacer para lograr la aceptación de Dios? Él continuamente se sentía culpable por sus pecados. Ningún ritual o ninguna norma de la iglesia fueron capaces de contestar a esta pregunta que Martín Lutero tenía. Y lo que él hizo fue, como parte de su cátedra de teología ahí en la Universidad de Wittenberg, él continuó estudiando fervientemente la Biblia y se sintió especialmente atraído por la carta del apóstol Pablo a la joven iglesia de Roma. En esta carta, Pablo hablaba acerca de cómo Dios justificaba o declaraba inocente o libre de culpa al pecador por la fe en Jesucristo. Lutero entendió gradualmente que lo que acabaría siendo el núcleo de la reforma, y esto es que Dios no solo es un juez justo, sino también un Dios que ama a las personas que Él mismo creó y que envió a su Hijo a vencer el pecado, que es lo que separa a los hombres de Dios. Leyendo la Biblia, Lutero descubrió que cualquiera que crea en Dios y su Hijo Jesucristo recibe el don gratuito de la justificación ante el Todopoderoso. El monje, se nos dice, por fin había encontrado la respuesta a la pregunta que se venía haciendo desde hacía muchos años, y por cierto, la pregunta más importante de su vida. Lutero quedó firmemente convencido a través de la Biblia de que la salvación se alcanza solamente por la gracia divina y solo a través de la fe en Jesucristo, y a partir de entonces se dedicó a enseñar fervientemente que la salvación es un don de Dios, es un don, es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia, es decir, como un favor inmerecido a través de Cristo Jesús y recibido solamente por Cristo, lo cual llegó a conocerse y llegó a enseñarse por el mismo Lutero y otros reformadores como la doctrina de la justificación por la fe. La doctrina de la justificación por la fe sola, o en latín sola fide, como también se conoce hasta hoy, rescatando la doctrina fundamental de la salvación que Dios mismo nos ha revelado en su palabra a través de escritores inspirados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Como les manifestaba en la enseñanza anterior, Dios ya ha establecido un orden para que todo pecador pueda alcanzar el perdón de pecados por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo. ¿Y cuál es este orden? Primeramente, ¿cuál era? Arrepentirse o arrepentimiento. ¿Para con quién? Para con Dios. Después sigue el volverse a Dios. No solamente es necesario darle la espalda a el pecado, al mundo, el derecho que creemos tener de gobernar nuestras vidas, sino que es necesario volverse a, es darle la espalda para volverse a alguien, en este caso Dios. Y el tercero es confiar en su misericordia y su perdón a través de la fe en Jesucristo como el Señor y Salvador. Y claro está, su obra redentora al morir, ser sepultado y resucitar al tercer día de entre los muertos. Y bueno, en vista de que ya hemos compartido, el hermano Juan, el hermano Alejandro y su servidor, acerca del arrepentimiento, hoy y en la próxima enseñanza, yo quisiera referirme a esta verdadera fe que salva, o a esta fe salvífica, como también le llaman. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón quiero dedicar este tiempo para hablar de esta fe que salva o fe salvífica? Porque en primer lugar, probablemente, óigalo bien, ningún otro componente de la vida cristiana o ningún otro elemento de la vida cristiana es más importante que la fe. Ya decíamos que aunque la persona estuviera arrepentida, si la persona no ejercía fe en Jesucristo, esta verdadera fe que salva, de la cual vamos a estar hablando, no puede ser salva. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no salva a nadie, pero te pone en un lugar. Te pone en un lugar donde pueda ser alcanzado por la gracia de Dios para salvación. En segundo lugar, porque existe la falsa fe o la fe fingida. Existe, óigalo bien, la falsa fe o la fe fingida. Y óigalo bien, esta falsa fe o esta fe fingida es uno de los mayores obstáculos, óigalo bien, uno de los mayores obstáculos para la conversión del mundo a Dios. Y en tercer lugar, ¿por qué? Porque sin fe es imposible no solo ser salvo, sino sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y acerca de esta fe salvadora, yo quiero decirles que la palabra fe aparece escrita en toda la Biblia 240 veces en 231 versos, y de estas 240 veces aparece escrita 3 veces en el Antiguo Testamento. ¿En dónde? Números 35:30, Isaías 57:11 y Habacuc 2:4. Sin embargo, aunque la palabra fe no es frecuente en el Antiguo Testamento, la idea de fe sí lo es. Y esta se expresa por medio de verbos a lo largo del Antiguo Testamento, como creer, como confiar o como tener esperanza. Un ejemplo de esto está en el libro de Génesis capítulo 15 verso 6, en donde se nos dice acerca del patriarca Abraham: creyó Abraham y le fue contado por justicia. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra fe 237 veces, ya sea como el sustantivo pistis, como el verbo pisteu o como el adjetivo pistos. Recordemos cómo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo retoma como defensor de la salvación solamente por la fe que era aquella afirmación que había hecho el profeta Habacuc en Habacuc 2:4, en donde el profeta inspirado escribió: el justo por la fe vivirá, por cierto, muy conocida por muchos, y que él plasmó fielmente convencido de esta verdad, tanto ahí en su carta a los Romanos en el capítulo 1 verso 17, como en la carta a los Gálatas capítulo 3 verso 11. Pero además en el Nuevo Testamento podemos encontrar muchísimos, como ya vimos aquí, 237 versos en las diferentes cartas, tanto en los evangelios, ¿verdad?, como en las cartas de los apóstoles, especialmente de Juan y de Pablo, que fueron los que más escribieron acerca de la fe.
en el Nuevo Testamento. Yo quiero decirles que para Pablo era tan importante que los gentiles, es decir, nosotros, los que no eran judíos, los gentiles nosotros, pudieran entender, esos gentiles no convertidos, pudieran entender quién era Dios, primeramente. ¿Quién era Dios y cómo era Dios? Es decir, su carácter, sus atributos. Pero también, ¿quién era Jesucristo? ¿Y cuál había sido la misión asignada por Dios? La cual es ser el Mesías, ser el Cristo, ser el ungido como el Salvador. Pero además, Pablo consideraba que aquellos gentiles no convertidos, a quienes Dios, por cierto, le había enviado a predicarles el evangelio del reino, también tenían que entender no solo acerca de Dios y de Cristo y su obra redentora, así como que la única forma de ser justificados por Dios, como decíamos, ser declarados inocentes, libres de culpa, absueltos de todo castigo y de la condenación eterna, era por gracia. Era por gracia, es decir, un don, un regalo dado por Dios a los pecadores que creen en ¿quién? Que creen en Jesucristo como su Salvador. Por cuanto Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por cuanto no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de la fe en Jesucristo y lo que Él hizo al morir en el lugar del pecador en la cruz del Calvario y al resucitar. Pablo estaba tan convencido acerca de esta verdad de la justificación por fe que no solo se convirtió en uno de los escritores inspirados junto con el apóstol Juan, como ya dijimos, que más escribió en el Nuevo Testamento acerca de la fe y la justificación por la fe personal en Jesucristo, sino que podemos ver que esta doctrina era el centro de su predicación, y toda su enseñanza a judíos y a gentiles giraba en torno a estas verdades, como él mismo lo expresa allá en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 20 y 21, en donde leemos: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O bien, como otras versiones lo traducen, nunca me eché para atrás, dice, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje. Óigalo bien, oiga Pablo, he tenido un solo mensaje. ¿Y cuál es este mensaje? Que era el centro de su enseñanza a judíos y a gentiles. Dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y los gentiles por igual: la necesidad. La necesidad, óigalo bien, la necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Es la más grande necesidad que todo pecador tiene si aún no se ha arrepentido, no se ha vuelto a Dios para ejercer esta verdadera fe que salva, de la cual estaremos hablando a lo largo de estas enseñanzas. Dice: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volverse a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba claro de que era lo que debía predicar. ¿Por qué? Porque el evangelio, las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora, son el instrumento que Dios usa para manifestar su poder. ¿Para qué? Para llevar a todo pecador que cree en Jesucristo ¿a qué? A salvación. Esto es lo que Pablo quiso decir cuando dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque este es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todos los que creen. Es poder de Dios, es decir, Dios manifiesta su poder a través del evangelio. ¿Para qué? Para salvar a todos los que creen, los que confían, los que tienen fe en el Señor Jesucristo. Ahora, pero Pablo no solo predicaba a judíos y a
gentiles no convertidos acerca de esto. Vemos también en el Nuevo Testamento como en sus cartas, en las diferentes cartas a los cristianos, él, aunque ya estas personas a quienes escribía se hubieran convertido, es decir, se hubieran arrepentido y hubieran creído, ejercido fe en Jesucristo, siempre existía el peligro de que alguno hubiese experimentado una falsa fe, como sucedía por ejemplo en Corinto. Por eso él escribía a las iglesias, porque había la posibilidad de que algunos hubiesen experimentado una falsa fe y no fueran salvos. Por eso escribió: algunos no conocen a Dios, no tienen ese conocimiento vivencial de Dios porque no se han convertido. Para vergüenza vuestra los digo, y no se habían convertido porque no habían ejercido esta fe verdadera o fe salvífica, de la cual ya estamos hablando y vamos a seguir hablando. Y es que, amados y amadas, no podemos desconocer que así como habían judíos en Jerusalén que decían haber creído en Jesús, pero él no se fiaba de ellos, y así como existe también la fe de los demonios, de la cual nos habla Santiago, también hay mucha gente que no ha experimentado la verdadera fe que salva y que están engañados. Y para entender lo que es la verdadera fe que salva o la fe salvífica, yo quiero primeramente definir qué es la fe. Y para ello me he ido a los comentarios de personas que tienen un gran conocimiento en el griego, que es el idioma, el griego koiné, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Y para ello quiero que consultemos primeramente a W. E. Vine y su diccionario expositivo, en donde él escribe con respecto a la fe acerca de los varios significados que tiene la palabra pistis o pisteu o pistos. Sin embargo, para efecto de esta enseñanza, vamos a estarnos centrando en que fe significa primeramente una firme persuasión. Óigalo bien, firme persuasión. Significa convicción basada en lo oído. ¿Y qué es esto de firme persuasión? ¿Qué es esto de convicción basada en lo oído? Bueno, es estar completamente seguros. Es estar completamente seguros o tener seguridad o certeza, o bien confianza plena. Confianza al 100% en la verdad que hemos oído, en este caso, acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de su carácter, acerca de su obra redentora, pero también acerca de lo que Dios dice de los pecadores. Y yo quiero decirles que cuando se utiliza la palabra fe, según W. E. Vine, en su diccionario expositivo, en el Nuevo Testamento, cuando se utiliza la palabra fe, siempre se refiere a la fe en Dios. Siempre se refiere a la fe en Dios o en Cristo o en cosas espirituales. También, según Vine, la fe es la confianza en Dios puesta en su palabra y en sus promesas. Es la confianza plena, total, puesta en Dios, puesta en Cristo, en su palabra y sus promesas. Como otros escritores también definen la fe, es una firme y sólida confianza del corazón. Es una firme y sólida confianza, no solo de la mente, sino ya del corazón. Afecta lo que son las emociones del ser humano. Es la firme y sólida confianza del corazón por la cual descansamos seguramente, oiga bien, descansamos seguramente en la misericordia de Dios, la cual es prometida en el Evangelio. Según otro estudioso del griego, A.T. Robertson, escribe: persuasión es el sentimiento de seguridad de las realidades que se esperan,
lo cual produce una estabilidad en la mente que lo mantiene a uno firme. Y me gusta esto, produce una estabilidad en la mente que lo mantiene firme. ¿De dónde viene la perseverancia del cristiano? La perseverancia del cristiano viene primeramente de la gracia de Dios, en segundo lugar de la fe en que Dios, así como nos salvó, nos va a guardar y que Jesucristo nos va a presentar delante de Él sin mancha, con gran alegría. Pero también viene de que la fe, nos lleva a descansar en la misericordia de Dios y produce una estabilidad en la mente que lo mantiene a uno firme. Una estabilidad que lo mantiene a uno firme, firme ante la prueba, firme ante la tentación, firme ante las aflicciones, firme aún en la persecución y el martirio. Moulton and Milligan, otro de los estudiosos del griego, nos dicen que la fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan. Es decir, es como si ya a usted le hubieran dado un título de propiedad de algo que no tiene, pero usted quiere, de algo que usted no ha recibido, pero usted desea, para que usted tenga la certeza, para que yo tenga la certeza de que es un hecho que lo vamos a recibir. De que es seguro que lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese título de propiedad. Y cuando centramos nuestra atención en lo que estos estudiosos del griego, personas muy serias, además de espirituales, nos dicen acerca de lo que es la fe, ahora podemos entender lo que el escritor inspirado de Hebreos, allá en Hebreos capítulo 11, verso 1, escribió. Algunos dicen que esto que escribió el escritor de Hebreos, en Hebreos 11:1, no es una definición de la fe, aunque dice, es pues la fe, tarará. Algunos piensan que no es una definición de la fe, sino que es lo que realmente el tener esta firme convicción, el estar firmemente persuadidos, produce en nosotros. Ya sea que lo que el escritor inspirado de Hebreos quiso escribir en Hebreos 11:1, lo repito, pero ya sea que lo que el escritor inspirado de Hebreos quiso escribir en Hebreos 11:1 sea la definición de la fe o lo que la fe produce en nosotros, está claro que esto es idéntico a lo que acabamos de decir como significado o definición de la fe, ya que ahí se lee, es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O bien, como lo traduce otra versión de la Biblia, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Claro está. Quiero decir que es necesario que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Si el pecador no se ha arrepentido y convertido a Dios, realmente la voluntad de Dios es que se arrepienta, se vuelva a Él y que confíe en Jesucristo como su Salvador. Y claro está, si pide eso en sus pecados, pues la persona puede tener la plena seguridad que va a recibir lo que espera, el perdón de Dios. Pero si el pecador, sin hacer esto que Dios le manda, es decir, lo que es la voluntad de Dios, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos los pecadores procedan al arrepentimiento, pues la verdad, pues no va a recibir nada más. Y es que ese es otro problema. La gente dice, pero ¿por qué Dios no me contesta? Dios no me escucha. Porque Dios ha volteado su rostro para no oírte, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque la fe es una fe que consta de 3 elementos, como vamos a ver más adelante, y seguramente tú solo tienes el primer elemento, el segundo elemento, no tienes la fe completa. Y en tercer lugar, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero conforme la voluntad de Dios para el pecador no arrepentido, ¿verdad? Es que se arrepienta y crea en Jesús como su Señor y Salvador. Por tanto, no te extrañes de que le has pedido muchísimas cosas a Dios y que Dios no te conteste. No seas como muchos que dicen luego por ahí, ay, es que yo estoy enojado con Dios, ay, es que yo estoy resentido con Dios. ¿Por qué? Porque le pedí y no me contestó. ¿Qué le pediste? Que sanara a mi hijo, que sanara a mi marido, que sanara a mi padre, y se murieron. Bueno, es que Dios ha volteado su rostro para no oír. Punto.
La culpa no es de Dios, es tuya. Y segundo, no tienes la fe bíblica para salvación. Una vez que eres perdonado, una vez que eres perdonada, una vez que eres hijo o hija de Dios, puedes venir delante de su presencia, ya no como el juez eterno, sino como el Padre eterno, tu Padre, para pedir y recibir. ¿Sí está claro? Entonces, tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios. Y estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Es por ello entonces que la fe es creer. Porque creer y fe son dos conceptos que no pueden ser separados. Y es creer en Dios, pero también creerle a Dios. Es confiar en el Dios vivo y verdadero sin haberlo visto, de manera que le amamos sin haberlo visto. Es creer, como decíamos, sin dudar. Es creer al 100%. Pero también es creer sin la necesidad de argumentos materiales. Es creer sin discusiones. Es creer como un niño. Es creer en una persona, por cierto. No es creer en la fe, porque muchas personas están creyendo en la fe, ponen su confianza en la fe. No, la fe es el instrumento, el fundamento de nuestra fe es Cristo. Debemos creer en Cristo y a través de Cristo en Dios. Pero no solo eso, la fe es una fe en Cristo y es una fe personal. O sea, la fe es una fe en una persona y es personal. Nadie puede ejercer fe por mí, nadie puede ejercer fe por ti, nadie puede ejercer fe por ti, nadie puede ejercer fe por ti. Es algo que tú tienes que hacer, es una fe personal en una persona. Y esta persona es Dios, es Cristo. Y aquí se me viene a la mente aquel texto que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es más, Juan el Bautista, allá en Juan 3:36, dijo una gran verdad. Dice: el que cree en el Hijo, es creer en una persona, es una fe personal en una persona. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Alguien escribió acerca de la fe y lo traje porque la verdad me bendijo mucho, porque ilustra más lo que es la fe. La fe es llamar a lo que no es como si fuera. Pues esta verdadera fe es una certeza o seguridad total basada en la confianza en que Dios, óigalo bien, jamás nos fallará. Claro está, si pedimos conforme a su voluntad, Dios jamás nos fallará. Y como diría el apóstol Pablo, todo aquel que en él creyere, que dice, no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos capítulo 10, verso 11. Pero también la fe en Dios no solo es creer en una persona, en Dios, en Jesucristo, quien es Dios vivo y verdadero. No solo es creer en su carácter, su existencia y su fidelidad. Es también creer que Él dará recompensa a los que le buscan. O sea, Él es galardonador. El que se acerca a Dios, Hebreos 11:6, no solo debe creer que le hay, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Él dará un premio, una recompensa a los que le buscan. ¿Cuál es la primera recompensa que Dios va a dar a los que le buscan? ¿Cuál es? La primera: salvación de pecado, por medio de la fe en Jesucristo, por su gracia. Y la segunda, ¿cuál es? Pues lo que le pidas, ya como hijo o hija de Dios, lo que le pidas. Y no me canso de decirlo, si es conforme a su voluntad, si es para su honra y para su gloria y para tu mayor beneficio, porque a veces es conforme a su voluntad, a veces es para su honra y su gloria, pero no siempre va a ser para tu mayor beneficio. No siempre va a ser para tu mayor beneficio, y eso lo tienes que entender. A veces dices, pedí conforme a la voluntad de Dios. Yo creo firmemente que Él no me va a fallar, porque Él es fiel, porque Dios, o sea, no es hombre para que mienta. Pero ¿por qué no recibí si pedí conforme a su voluntad y creyendo que Él me iba a responder? Primero, porque
pediste mal. Quizás pediste no como conviene. Y Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, el buen y sabio Dios, no te lo dio en ese momento, porque sabía que en ese momento en que tú o yo considerábamos que era lo mejor para nosotros, no lo era. No lo era, especialmente cuando vienen tribulaciones, ¿verdad? Persecuciones, pruebas, tentaciones. A veces pensamos, Señor, ya líbrame de esto, líbrame de esta prueba, líbrame de esta persecución, líbrame de esta aflicción. Y bueno, es justo pedir eso, es conforme a la voluntad pedir eso. O sea, no es pecado, pero realmente eso es lo que Dios quiere, librarte ya ahorita de esa persecución, de esa prueba, de lo que sea, de la injusticia que te están cometiendo, o el Señor la está permitiendo para formarte. Obviamente, si eres un hijo de Dios, si eres un hijo de Dios, Dios lo está permitiendo para formarte conforme a la imagen de Cristo. Ahora, si no eres un hijo de Dios, todo esto que estás padeciendo, seguramente esta persecución, esta injusticia y todo esto, seguramente es por causa, o ya sea de la maldad de los otros o de tu maldad. Sí, a causa de tus pecados estás cosechando lo que sembraste. Y claro, ahora estás recibiendo y no te gusta. ¿No pensaste en esto cuando estabas pecando contra Dios y tu prójimo? Y ahora que estás recibiendo de parte de Dios un juicio, o estás recibiendo de parte de tu prójimo contra quien pecaste y a quien ofendiste y lastimaste, un acto en contra tuya que a tu carne no le agrada, entonces pegas el grito al cielo y dices, Dios, líbrame. Y Dios dice, no. Es más, dice Dios, yo lo permití por amor a ti. Yo te mando este juicio por amor a ti. Yo permití esto por amor a ti. ¿Para qué? Para que quizás esto te sacuda y te lleve a voltear tu rostro hacia mí y clames delante de mi presencia. Pero no porque te quite esto, sino porque te salve. Porque esto que estás padeciendo ahorita, de hombre alguno, por causa de un juicio mío, no es nada comparado con lo que vas a padecer en el infierno por toda la eternidad. Porque cualquier juicio que yo esté enviando a tu vida ahorita, o cualquier cosa que los hombres te hagan, no es nada, óyelo bien, comparado con el infierno. Así es que no me pidas que te quite este juicio, o que impida que esta persona te haga lo que te está haciendo, o que quite este sufrimiento, porque esto más bien lo estoy usando para llevarte a mí, para que verdaderamente te arrepientas y creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Amén. Alguien escribió: la fe es la seguridad de que Dios en su misericordia tendrá compasión de nosotros. Él perdonará todos nuestros pecados y no volverá a acordarse de ellos, si realmente venimos a Él con un corazón contrito y humillado. Pero también la fe es la llave que nos abre la puerta a la familia de Dios. O sea, la fe no es solo el instrumento de Dios para que seamos salvos, perdonados de nuestros pecados, libres de la ira de Dios y la condenación eterna, sino que también, como dice este escritor, es la llave que nos abre la puerta a la familia de Dios. Pero también es la llave por la cual los que hemos ejercido una verdadera fe salvífica o salvadora, heredamos grandes promesas de Dios. Óyalo bien, heredamos grandes promesas. ¿De quién? De Dios. La fe es considerada también como un arma defensiva en la armadura del cristiano. Y por ello representa no solo el instrumento de Dios para ser salvos y la llave para heredar las promesas y la llave de la puerta a la familia de Dios, o para ser hijos e hijas de Dios, miembros de su familia, sino que también la fe es el escudo con que podemos apagar los dardos de fuego del enemigo, del maligno.
Yo creo que el apóstol Pablo, cuando escribió acerca de la armadura del cristiano, tenía tan presente esto, porque seguramente él mismo lo había vivido a lo largo de su vida como cristiano y como predicador del evangelio a los gentiles. Podemos ver todas las artimañas o las obras que el diablo usó para tratar de destruir a Pablo, para tratar de detenerlo en ese llamado, o para tratar de detenerlo para realizar la obra a la cual Dios le había llamado, la predicación del evangelio a los gentiles. Y bueno, ahí a través de sus cartas a los Corintios tú puedes leer, él expresa todo lo que padeció. Pero ¿cómo lo venció? Yo estoy seguro que cuando estaba escribiendo acerca de la armadura del cristiano, él estaba recordando todos aquellos elementos que Dios en su gracia le había provisto para ser más que un vencedor en Cristo Jesús. Y uno de ellos era la fe como un arma defensiva, la fe como el escudo por el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Por cierto, es solamente a través de la fe que podemos ver a Dios actuar a nuestro alrededor, moverse a nuestro alrededor. Algunas personas le llaman suerte. Ellos no tienen fe. Algunas personas le llaman suerte. Algunas personas le llaman casualidad a lo que nos sucede. Ay, ve qué casualidad. No. No es ni suerte ni es casualidad. Es que estamos viendo a Dios obrar, actuar a nuestro favor, para nuestro mayor bien, por amor a nosotros, a nuestro alrededor, y muchas veces alrededor de nuestros seres queridos, con los ojos ¿de qué? De la fe. Sí, con los ojos de la fe estamos viendo a Dios actuar. Por eso la fe es como los ojos a través de los cuales podemos ver la mano de Dios moverse. Y por cierto, quiero decírselos, aún en las peores circunstancias, aún en las peores circunstancias, aún en las circunstancias más improbables. La gente dice, no creo que pase. Ese no tiene fe. No tiene fe, no creo que pase. ¿Por qué? Porque está caminando por vista, no por fe. O sea, el que tiene fe dice, si es la voluntad de Dios, va a suceder. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. O que hay algo imposible para Dios, decía Pablo. ¿Hay algo imposible para Dios? Y lo decía con plena convicción, firmemente persuadido, seguro de que no había nada imposible para Dios. ¿Por qué? Porque él tenía esta fe, primeramente, esta fe bíblica, esta fe verdadera para salvación o fe salvífica, y lo había experimentado a lo largo de su vida desde que se había convertido a Dios hasta ese día que escribía. Amén. Quisiera responder a una pregunta, y es que quizás usted se pregunte, y bueno, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo puedo tener esa fe? Yo quiero decirles que esta fe personal, porque es personal, insisto, es personal, y en una persona, Dios, Jesucristo, esta fe para salvación tiene varias fuentes. ¿Cuál es la primera? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 17 dice, pero la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque tristemente hoy en día en muchas iglesias y desde muchos púlpitos, pues ya no se está compartiendo la palabra de Dios. Ya no se está compartiendo la palabra de Dios. Algunos están hablando de la situación política en el mundo. Algunos están hablando del coronavirus SARS-CoV-2, ¿verdad? Como también le llaman a la COVID-19. Algunos están hablando de lo que está pasando ahorita con las vacunas, que si es el chip, que si es la marca de la bestia, que si Bill Gates es el anticristo. Algunos están hablando de prosperidad, pídalo y recíbalo, lo mejor está por venir. Pero no están hablando de la palabra de Dios. Otros están hablando de revelaciones personales. El Señor me reveló anoche, el Señor me dijo, tuve una visión, tuve una revelación. Hoy, como nunca,
La palabra de Dios no está siendo predicada. Es más, algunos de ustedes pueden decir, pero es que yo escucho, ¿verdad?, a través del internet, algunos predicadores que predican la palabra de Dios. Y sí, ok, mencionan un versículo y lo tuercen para llevarlo a la prosperidad. Lo tuercen a prometerle que si usted da abundantemente, Dios les va a conceder los deseos de su corazón, o les va a multiplicar abundantemente lo que piden, la cantidad de dinero que piden. Otros solo hablan de la fe, pero no hablan de arrepentimiento. Otros solo hablan de cielo, pero no hablan de infierno. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Si es cierto, algunos están no predicando, usando la palabra de Dios para conseguir de las personas lo que ellos quieren. Lo que el predicador o pastor o apóstol, como usted le quiera llamar, que por cierto ya no hay apóstoles, el último fue Pablo, o sea, está queriendo conseguir de las personas. Y si usted se da cuenta, no se está predicando todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo decía, porque no he rehusado predicaros todo el consejo de Dios. Pablo confrontaba a la gente con el pecado, como lo hacía Cristo. Pablo le hacía ver la condición espiritual a la gente. Ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Ustedes están destituidos de la gloria de Dios. Así de sencillo. No se engañen, decía Pablo. Esta es su condición espiritual. Pero también Pablo, que no solo hablaba de pecados específicos para que la gente se examinara a sí misma. Y Pablo, quien le decía aún a aquellos que decían ser cristianos, vosotros no conocéis a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, también les presentaba a aquellos que estaban convencidos de pecado, convencidos de su maldad y de su verdadera condición espiritual, y cómo no podían ellos hacer nada para alcanzar la salvación de su alma, para librar su alma de la condenación eterna del infierno. Aquellos que ya estaban convencidos, aquellos que tenían hambre y sed por el Salvador, por Cristo Jesús, Pablo les decía, pero Dios ahora, además de la ley, ha manifestado su justicia a través de ¿quién? De la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. ¿A dónde quiero llegar? Es necesario presentar a las personas toda la verdad. Toda la verdad. Así que yo quiero decirle a las personas que me están viendo por este video, si donde usted está congregándose, y con esto no quiero generar ninguna división ni ser robo ovejas, pero esta es una verdad a la cual estoy obligado a decirla. No quiero ser perro mudo, no quiero ser perro mudo, o no quiero ser como el atalaya que no advirtió acerca de que venía el enemigo y que Dios me condene por ello, porque sería falta de amor por usted. Si donde usted está escuchando palabra de Dios, la palabra de Dios es tomada fuera del contexto como un pretexto para que el predicador la use a favor de él, para sacarle todo su dinero, o la está usando fuera de contexto como pretexto para que usted pueda seguir pecando y no le están predicando toda la palabra de Dios, huya, porque entonces nunca va a tener fe para salvación, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El mensaje de Dios inspirado en su Biblia, sin usarlo fuera de contexto, tal como Dios lo inspiró. Punto. Cuidado. La segunda fuente es Dios. Dios nos da a todos una medida de fe. Por eso el apóstol Pablo decía que la fe es un don de Dios. Y no me estoy refiriendo a Efesios 2:8, porque cuando dice y esto no de vosotros, quiero decirles que aún A.T. Robertson, uno de los más grandes estudiosos del griego, está diciendo que cuando dice ahí esto no de vosotros, no está hablando ni de la fe ni de la gracia, porque y esto es un artículo neutro. Está hablando de la obra salvífica de Dios. Y esto, el ser salvos por la fe, no es de vosotros. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos, el pecador no puede hacer nada para ser salvo. La fe desde el inicio hasta el final es una obra de Dios. Punto. Pero también yo quiero decir algo que es muy importante. La segunda fuente es Dios y su gracia capacitante, como le llaman algunos. ¿Por qué razón? O sea, Dios viene y nos capacita o nos conduce al arrepentimiento. Yo quiero irme un poco más atrás. Dios viene y primero, ¿qué hace? A ver, nos convence de pecado, de nuestra verdadera condición, de cómo hemos pecado contra un Dios santo y misericordioso por medio del Espíritu Santo. Dios produce esa tristeza que es según Dios o según Él, ¿verdad?
Segunda de Corintios. Dios produce esa tristeza que es de un Dios. ¿Para qué? Para arrepentimiento, para salvación. Primero somos convictos de pecado por Dios, luego Dios con su gracia capacitante o la obra preeminente del Espíritu Santo, como otros le llaman, nos conduce al arrepentimiento. Claro está. ¿Por qué Dios tiene que hacer esto? Porque la persona no quiere arrepentirse. Porque usted no quiere arrepentirse, usted no quiere arrepentirse. Yo no quería arrepentirme, pero Dios primeramente me convence de pecado por su Espíritu y luego Él me conduce. Claro está que Él me conduce, pero yo puedo resistirme. Yo puedo decir, no me arrepiento. Dios a ustedes los ha estado convenciendo de pecado y los ha estado conduciendo al arrepentimiento, pero dicen, no me quiero arrepentir. Punto. Cuidado. Además, yo quiero decirles que por cuanto la fe, oiga bien, la fe es una opción personal. La fe es una opción personal libre a través de la que cada persona puede voluntariamente creer o estar firme persuadido o puede confiar o no. Es por ello que Dios, además de darnos una medida de fe, ¿verdad?, también nos conduce a creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y como decíamos, Dios nos conduce porque aunque Dios nos da una medida de fe a todos, es nuestra responsabilidad recibir o rechazar este don de Dios. Amén. En el Evangelio de Juan capítulo 6 verso 29 vemos cómo está escrito: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. El ser humano en su naturaleza humana, o en su naturaleza natural, como otros le llaman, yo prefiero llamarle naturaleza humana no regenerada. La verdad es que en su libre albedrío, ¿qué es lo único que quiere hacer? Pues en realidad resistir al Espíritu Santo y no ser convicto. En segundo lugar, pues resistir al Espíritu Santo y no proceder al arrepentimiento. En tercer lugar, pues resistir al Espíritu Santo y no creer en Cristo. Pero Dios, por su gracia, Él viene y nos prepara, Él viene y nos conduce al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para perdón de pecados. Óigalo bien, Dios actúa a través de su gracia en todo pecador que está realmente convencido de sus pecados y de su miseria, así como de la incapacidad de ser salvo y librarse él mismo o ella misma de su estado de perdición o de condenación. Y quiero que oiga esto para finalizar. ¿En quién quiere actuar Dios? En todos. O sea, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él manda a todos los hombres, a todas las personas, en todo lugar que se arrepientan. O sea, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo. ¿Para qué? Ojo, para que todo aquel que crea. O sea, Dios quiere que todos se salven, pero no todos se van a salvar. ¿Por qué? Porque resisten al Espíritu Santo. Para convicción. Cuando los guía, los dirige al arrepentimiento, y cuando los guía y los dirige a la fe. Cuidado. Pero si Dios ve que hay una persona que realmente está convencida de su pecado, de su miseria como pecador, alejado de Dios, porque no hay vida más miserable, óigalo bien, no hay vida más miserable por toda la fama que tenga, aunque tenga toda la fortuna del mundo, aunque tenga toda la belleza del mundo, que sea la persona más bella del mundo, no hay vida más miserable que vivir alejado de Dios. Y todo esto porque la persona está resistiendo al Espíritu Santo, y de eso vamos a hablar más adelante. El pecado imperdonable, resistir al Espíritu Santo. Pero cuando Dios ve que hay un corazón
que está convencido de su vida de maldad, de su vida de pecado, de que es culpable ante Dios, de esa vida miserable que ha vivido lejos de Dios por su voluntad, así como de su incapacidad de ser salvo o librarse él mismo o ella misma de ese estado de perdición, de condenación eterna. Y cuando Dios ve en esa persona ese fuerte deseo, ese deseo sincero, ese anhelo de volverse a Dios, oiga bien, de volverse a Dios, pero primeramente para entregarse a Dios, para entregarse a Dios, para que Dios le lave y le limpie de todos sus pecados por medio de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por medio de la fe en Jesús y su obra. Pero además, cuando Dios ve que esta persona tiene el anhelo de entregarse a Él, no solo para que le lave y le limpie de todos sus pecados, sino para rendir su voluntad a Él. Para rendir su voluntad a Él, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a usar a su Espíritu Santo, quien le va a llevar a creer, quien le va a impulsar a creer en Jesús, quien le va a llevar a abrazar a Jesús como su único, suficiente y súper necesario Salvador. Amén. Cerremos nuestros ojos. Y yo quiero que cerremos nuestros ojos nuevamente para que usted medite en lo que acaba de escuchar, pero también para que usted se pregunte a sí mismo y antes de salir de aquí se responda, porque afuera hay tantas cosas que me lo van a distraer. Para que antes de salir de aquí o antes de que usted termine de ver este video se responda a sí mismo, a sí misma, con honestidad y delante del Dios vivo y verdadero. Delante del Dios vivo y verdadero. ¿Ha estado usted resistiendo al Espíritu Santo? ¿O ha estado usted más bien resistiendo a Dios? Resistiendo al Dios de gloria, al soberano de todos los reyes de la tierra, que ha estado por medio de su Espíritu Santo, quien también es Dios, convenciéndolo de pecado. ¿Ha estado usted resistiéndose a reconocer su vida de maldad y de pecado? ¿Ha estado usted poniendo justificaciones por su vida de pecado? Su egoísmo, su rebeldía, su falta de amor a Dios y al prójimo. ¿Y cómo ha cometido una y otra vez pecado cada día? ¿Ha estado usted resistiendo al Espíritu Santo que quiere traer convicción a su vida? Si es así, cuidado, piénselo. Siga así, le espera el infierno eterno. Y lo digo con mucho amor y mucho respeto. Siga así y le espera el infierno eterno. Siga así y le espera la condenación eterna, porque usted va por el camino ancho que lleva a la perdición. No se engañe. No se engañe, créale a Jesús. No me crea a mí si quiere, pero créale a Jesús. Y Jesús dice que el camino ancho lleva solamente a un lugar, a la perdición. El camino angosto que solo se entra a través de la rendición de la voluntad a Dios para que Dios la gobierne, la vida de la persona, pero también la fe, la confianza en Jesús para que Dios le perdone de todos sus pecados. El camino angosto es el que lleva a la vida eterna. Y ustedes se han estado resistiendo al Espíritu Santo y no quieren reconocer sus pecados. Por lo tanto, van por el camino ancho que lleva a la perdición. Si no hacen un alto, ya, y cambian de actitud para con Dios. La segunda pregunta es: ¿usted ha reconocido quién es un pecador, una pecadora delante de Dios? ¿Usted ha reconocido que no puede hacer nada por usted mismo o usted misma para huir de la ira de Dios? ¿Para huir de la condenación eterna? ¿Usted ha reconocido que solamente hay salvación a través de la fe en Jesucristo? Pero, óigalo bien, usted aún no ha querido entregar su vida a Dios.
Usted aún no ha querido morir a usted mismo. Usted no tiene la intención ni ha tomado la decisión de morir a usted mismo, de negarse a usted mismo o a usted misma y de tomar su cruz para seguir al Maestro, para seguir a su Señor y Salvador. ¿Usted quiere seguir gobernando su vida? ¿Usted quiere seguir haciendo su voluntad? ¿Usted quiere seguir amando el mundo y las cosas del mundo? ¿Usted quiere seguir amando a los deleites temporales del pecado y los placeres más que a Dios? Usted está resistiendo al Espíritu Santo que lo quiere guiar al arrepentimiento. Usted está resistiendo al Espíritu Santo que lo quiere guiar al arrepentimiento. Cuidado. Cuidado, acuérdense que el arrepentimiento no salva, pero el arrepentimiento le puede poner a usted en ese lugar donde usted puede ser alcanzado por la gracia de Dios. ¿Y dónde es ese lugar? Ese lugar es uno solo, a los pies del Salvador. Entiéndalo. El arrepentimiento le lleva a los pies del Salvador. Así como la ley es el ayo, la nodriza que nos lleva de la mano a Cristo, el arrepentimiento le lleva de la mano y lo coloca a los pies del Salvador para ser perdonado de todos sus pecados por la fe en Cristo. Cuidado, cuidado. Usted también va por el camino ancho que lleva a la perdición. Cuidado, porque la puerta estrecha es, ya dijimos, no solamente esa rendición total e incondicional a Dios, a Cristo, a su voluntad, sino la fe en Jesucristo. La fe en una persona, Jesucristo, para perdón de todos sus pecados. Y por último, usted de las personas que ya ha hecho todo esto, no resistió al Espíritu Santo para convicción de pecado, no resistió al Espíritu Santo que lo llevaba al arrepentimiento, no resistió al Espíritu Santo que quería llevarlo a creer plenamente en ese Jesús, a confiar 100% o 1000% en ese Jesús que dejó el cielo, dejó la gloria porque le amó, porque vio que usted no podía hacer nada por salvarse, pero también se hizo hombre y murió como un ser humano, siendo verdadero Dios y verdadero hombre en esa cruz por usted en su lugar, para recibir el castigo que usted debía recibir y pagar la deuda que usted no podía pagarle a Dios por haber violado su ley tantas veces. Si usted cree esto, usted es salvo, usted es salva, gloria a Dios. Pero además, si usted está viviendo conforme a esto, conforme a una vida rendida, viviendo en santidad, viviendo para amar a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas, y obedecerle, hacer su voluntad en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, y vivir para Él, usted es salvo, usted salva, y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque esto no es por algo que usted hubiese hecho para merecerlo. Esto es porque usted no resistió al Espíritu Santo y confió en aquel que dejó el cielo, dejó la gloria para morir por usted en su lugar, para lavarle de todos sus pecados con su sangre preciosa. Usted creyó en Jesucristo y usted ejerció la fe verdadera, la fe que salva. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Dios. Gracias por hablarnos. Gracias por hablar a cada persona que está en este lugar, porque para eso la trajiste, para amarla a través de que entendieran estas verdades. Pero también gracias por amar a cada persona que estaba viendo este video, Señor, en cualquier lugar donde se encuentre. Porque para esto pusiste en ella el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que también pudiera escuchar estas verdades y pudiera examinarse a sí mismo o a sí misma si verdaderamente es de las personas que ha estado resistiendo al Espíritu Santo para convicción, o que le está guiando al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, o es de los que, humillados, Señor, humillados al entender lo que son y lo que te han hecho a ti y a su prójimo,
¿Cómo no pueden salvarse ellos mismos o ellas mismas? Porque todas sus obras son como trapos de inmundicia delante de ti. Han venido delante de tu presencia diciendo como aquel publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, con vergüenza y dolor te digo, soy un pecador. Ten misericordia de mí. Sálvame. Sé tú la propiciación de todos mis pecados. Sálvame de mis pecados para ser salvos por esa fe en Jesucristo. Dios, yo te pido que aunque esta enseñanza termina en este momento, tú sigas trayendo estas palabras a la mente de cada persona que hoy está aquí o está viendo este video, para que esa palabra sea como el martillo que quebranta la piedra, Señor, que quebranta el corazón de piedra para convicción, para arrepentimiento y para fe en Jesucristo, para salvación de todos, Señor. Y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.